Mi nombre es Efraín Valencia y yo quiero contarles algo acerca de Jesús y de cómo Él cambió mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, en un hogar donde desde pequeño fui a la iglesia cristiana y escuchaba historias de la Biblia y escuchaba acerca de Jesús. Pero realmente en mi vida había y estaba el problema del pecado. En mi vida había egoísmo, en mi vida había orgullo, en mi vida que aparentaba ser de alguien que se portaba bien y que hacía todo como debía ser y que era una buena persona. Había un orgullo de pensar que eso me hacía superior a los demás. En mi vida también había y en mi corazón había lujuria, había egoísmo y había también una confianza en mi propia moralidad, en mi propia religiosidad, de creer que porque yo hacía las cosas y porque era una buena persona y hacía lo que se supone que debía ser una buena persona, ah, en general, eso me daba favor delante de Dios, eso me hacía acepto delante de Dios. Y yo estaba confiando sin darme cuenta en mi propia moralidad, en mi propia religiosidad, falsa religiosidad, y descansando en eso. Y realmente estaba rechazando a Cristo y el mensaje de Cristo porque yo decía no necesito un Salvador porque yo ya soy bueno. El Salvador lo necesitan los malos, yo soy bueno. Pero realmente un día, en mi adolescencia, en una conversación con un líder de la iglesia, Dios trajo convicción a mi vida de que yo necesitaba arrepentirme, de que yo era pecador y que había pecado en mi vida. Y Dios me mostró que no era tan bueno como yo pensaba y que necesitaba un Salvador, que yo también necesitaba arrepentirme porque había pecado en mi vida, había egoísmo, había lujuria, había orgullo, había mentiras, había cosas que quizá no se ven tan exteriormente, pero que sí eran reales en mi corazón. Y entonces el mensaje que yo había escuchado muchas veces, el mensaje del Evangelio cobró sentido en mi vida. El mensaje del Evangelio que Jesús vino a este mundo y vivió la vida que yo no podía vivir, la vida perfecta en total obediencia a la ley de Dios, que no solamente no pecó en el exterior, sino en el interior tampoco pecó, que vivió la vida de acuerdo a los estándares de Dios, la vida que nadie, ningún ser humano, y que yo no podía vivir, Él la vivió, pero que también Él fue a la cruz y murió y sufrió el castigo que yo tenía que haber sufrido, y fue puesto también ahí en una tumba, pero al tercer día Él resucitó, y con esa resurrección el Padre estaba mostrando que aceptó su sacrificio y que ahora gracias a esa resurrección Él puede darnos vida nueva y darnos vida eterna. Él es el único que puede llevarnos y hacernos reconciliar con Dios. Y, y yo me di cuenta entonces ese día que necesitaba arrepentirme y confiar en Él como mi Salvador. Ya no en mí mismo, ya no en mis obras, ya no en mi religión, ya no en mi moralidad, sino en Cristo, que Cristo era el único realmente que podía salvarme. Y yo ese día me arrepentí de mis pecados y confié en Jesucristo para mi salvación. Y Él cambió mi vida. Él me dio una vida nueva y ahora yo hacía muchas de las cosas que antes hacía, como ir a la iglesia, pero ahora la hacía con un sentido verdadero de amor por Jesús, porque entendía que Él me había dado y que Él me ha dado la salvación. Ahora yo tengo el perdón de mis pecados, ahora puedo tener una relación con Dios y ahora tengo una seguridad y esperanza en Cristo, en Él. Y por eso quiero compartir con ustedes y quería compartir con ustedes este mensaje de que Él cambió mi vida y Él puede cambiar tu vida también. Lo que necesitamos hacer es entender el Evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación y para tener una correcta relación con Dios y ser aceptos delante de Él. Gracias y que Dios les bendiga.